Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 42 de este curso titulada El Purgatorio. Lo meditamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La doctrina del purgatorio fue rechazada desde la Reforma Protestante porque nunca han comprendido qué significa. El purgatorio no es otra cosa que una purificación personal que algunos pasan antes de entrar en la presencia de Dios. Nos dicen los concilios de Florencia y de Trento: el purgatorio es el estado transitorio de purificación necesaria para aquellos que, habiendo muerto en gracia de Dios y teniendo segura su salvación, necesitan mayor purificación para llegar a la santidad necesaria para entrar en el reino del cielo. Esta purificación es totalmente distinta al castigo del infierno. ¿Qué significa esto? Yo puedo vivir santamente aquí en la tierra, pero siempre tendré algo que me deba, algo que me falte todavía por pagar, y eso es lo que voy a limpiar en el purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030 dice, numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura de su alma. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo aquí dice de que falta todavía purificarse, y eso es lo que nosotros vamos a hacer al purgatorio, terminar de limpiar nuestra alma para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el cielo no entra nada manchado y sin santidad nadie puede ver a Dios. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 27, Apocalipsis 21, 27 dice: nada profano entra en ella, tampoco los que cometen abominaciones y mienten, sino solamente los escritos en el libro de la vida del Cordero. Palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis? Nada que no sea puro puede entrar en la Jerusalén celestial, en la gloria de Dios, en el reino de los cielos. Nada. Solo aquellos que de verdad hayan vivido una buena vida. Entonces necesitamos limpiarnos totalmente. Y siempre hay algo malo que queda en nosotros. Por eso necesitamos limpiarnos para poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 12, verso 14, Hebreos 12, 14 dice que procurad la paz con todos y la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. ¿Qué significa? Nadie puede ir al cielo si no es santo. Nadie puede encontrar la santidad para poder entrar al reino de los cielos. Entonces hay que purificarse, hay que pasar por una purificación. Porque yo puedo ser bueno, puedo hacer buenas obras, puedo ser una buena persona, puedo llevar una vida digna de santidad aquí en la tierra, pero he cometido más de algún pecado que nunca confesé, me he enojado alguna vez, he insultado a alguien tal vez alguna vez y nunca me he acordado y nunca lo confesé. Eso ahí está guardado. Entonces cuando muera voy al cielo. No, espérate. Fuiste buena persona, fuiste grande, fuiste un gran santo, pero aquel día te enojaste y nunca lo confesaste. Tienes que purificarte porque al cielo no entras manchado, tienes que limpiarte. Entonces, para eso es el purgatorio, para las penas que nos faltan todavía de limpiarnos, para las penas que faltan todavía de purificarse y así poder entrar limpios totalmente a la presencia de Dios. Ahora, el purgatorio tiene fundamento bíblico. Que muchas veces la persona diga, pero es que yo no encuentro esa palabra en la Biblia. Sí, porque la Biblia no es un diccionario para buscar palabras. La Biblia tiene enseñanzas y eso es lo que hay que buscar, la enseñanza del purgatorio. No tanto la palabra purgatorio, sino la enseñanza como tal del purgatorio. En Segunda de Macabeos, capítulo 12, del 43 y 44, Segunda de Macabeos 12, 43 y 44, Judas Macabeo ofrece un sacrificio por los muertos para que sean purificados. Dice: después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Palabra de Dios.
Vemos cómo la Biblia en este texto enseña que el que muere no va directamente al cielo, sino que debe de purificarse para poder entrar en él. También Jesús en el Evangelio según San Mateo nos dice que hay pecados que no serán perdonados ni en este mundo ni en el otro. Mateo capítulo 12, verso 32. Mateo 12, 32 dice: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que le diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. Aquí Jesús sugiere que hay otro lugar y que la expiación de los pecados puede suceder después de la muerte. Esto significa que en la otra vida hay pecados que sí se perdonan y hay otros pecados que no se perdonan. Estos pecados que sí se perdonan en la otra vida, ¿en dónde se perdonan? En el infierno. No, si del infierno nadie sale, en el cielo no, porque al cielo no entra nada manchado. Entonces, ¿en dónde se perdonan estos pecados? No puede ser el cielo y tampoco el infierno. Es ahí donde necesariamente debe de existir una purificación del alma, y es lo que nosotros llamamos purgatorio. De igual manera, Jesús siempre en el Evangelio de San Mateo, hablando del reino de los cielos, nos cuenta una parábola de un administrador que metió preso a su trabajador hasta que pagara toda su deuda. Mateo capítulo 18 del 34 al 35. Mateo 18 del 34 al 35 dice: y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra de Dios. En esta parábola Jesús se está refiriendo al purgatorio, pues nadie puede ganar dinero para pagar la deuda estando en prisión. Lo que queda referente al purgatorio, de donde sí se puede salir cuando uno termine de purificarse, cuando uno termine de limpiarse. Y en Mateo capítulo 5 del 25 al 26 Jesús dice la misma idea. Mateo 5 del 25 al 26 dice: ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él de camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces Jesús nos da esta idea, la misma idea que tiene el evangelista Lucas, en Lucas capítulo 12 del 58 al 59. Lucas 12 del 58 al 59 dice: cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez te entrega al alguacil, el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra de Dios. En estos pasajes Jesús hace referencia a un castigo temporal, que no puede ser el infierno ni tampoco el cielo. En esta parábola Dios es el juez, y si no nos hemos reconciliado con nuestro prójimo antes de ver a Dios, Dios nos pedirá cuentas por el mal que hicimos, y tendremos que pagar por las penas en esta cárcel llamada purgatorio. Pablo también en la carta a los Corintios nos dice que seremos probados como el fuego y que si resistimos nos salvaremos, pero siempre a través del fuego. En 1 Corintios 3 del 12 al 15, 1 Corintios 3 del 12 al 15 dice: sobre estos cimientos se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, pero la obra de cada cual quedará patente, la pondrán al descubierto el día que vendrá acompañado de fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Aquel cuya obra construida sobre los cimientos resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Palabra de Dios. En este texto, el apóstol Pablo explica la manera de construir de cada cual sobre el fundamento que es Cristo, y cómo el fuego purificador del Señor probará la obra de cada uno de nosotros según la hayamos construido. En dado caso, la obra, si no resiste la prueba, pero como está cimentada en Cristo, se salvará igual. Solo que primero debe de purificarse, pues no puede entrar con manchas al reino de los cielos. De manera que hay un fuego después de la muerte diferente al fuego del infierno, que es para siempre. Este fuego purgatorio es temporal. El alma que pase por allí se salvará. A este fuego es que nosotros le llamamos el purgatorio. También, siempre el apóstol Pablo
En la carta a los Filipenses nos habla de un abismo que no es el cielo ni el infierno. En Filipenses 2:10 dice que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. ¿Cuál es eso de los abismos? Si en el infierno no hay presencia de Dios, ahí nadie puede arrodillarse delante de Dios. Entonces es el purgatorio. Pablo también habla de un caso especial, de un señor llamado Onesíforo, que fue bueno con Pablo, pero que ahora está muerto, y Pablo pide por el alma de este hombre para que Dios tenga misericordia de él en aquel día, en el día del juicio final. Segunda de Timoteo capítulo 1 del 16 al 18. Segunda de Timoteo 1 del 16 al 18 dice: que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me reconfortó muchas veces y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Al contrario, en cuanto llegó a Roma me buscó solícitamente hasta dar conmigo. Que el Señor le conceda disfrutar de la misericordia ante el Señor aquel día. Además, tú sabes muy bien los buenos servicios que me prestó en Éfeso. Palabra de Dios. Vemos cómo Pablo entonces toma en cuenta que Onesíforo ya está muerto, pero pide por él en sus oraciones que el Señor tenga misericordia aquel día, cuando él venga, que tenga misericordia de Onesíforo, porque fue buena persona, pero le faltaba todavía, porque hubo un tiempo que no fue cristiano. ¿Para qué oraría San Pablo por el alma de un muerto si no estuviera en el cielo o en el infierno? Es que Pablo deduce que el alma de su amigo Onesíforo puede encontrarse en el purgatorio. Al mismo tiempo, encontramos testimonio en la Biblia del apóstol Pedro que los espíritus que estaban en prisión fueron predicados por Cristo después de resucitado. En 1 de Pedro capítulo 3 verso 19, 1 de Pedro 3:19 dice: en el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Palabra de Dios. Y en 1 de Pedro capítulo 4 verso 6 dice: 1 de Pedro 4:6, por eso hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en la carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Palabra de Dios. Pedro nos dice que Cristo fue a predicarle a los espíritus que estaban en prisión, pero ¿cuál prisión? La prisión no puede ser el cielo, porque allí nadie está retenido, y tampoco el infierno, porque ahí las almas están perdidas para siempre. La cárcel necesariamente debe de ser el purgatorio. ¿Y quiénes son esos muertos a los que se les ha predicado la buena nueva? No son más los que estaban en presencia de Dios, pero todavía no habían sido purificados, todavía no habían terminado su purificación. También en la carta a los Hebreos se nos habla de unos espíritus que no han llegado a su consumación, lo que significa que estuvieron en purificación antes de alcanzar su perfección. Hebreos 12:23 dice: a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez universal, a los espíritus de los justos llegados a su perfección. Palabra de Dios. Entonces, estos espíritus de los justos son diferentes de los que están en el cielo, pues el escritor los nombra de una manera separada, por lo que da a entender que no están en el cielo, sino en un lugar donde están alcanzando su perfección, lo que nosotros llamamos el purgatorio. También el escritor de la carta de Judas nos invita a orar por las almas que están en el purgatorio. Judas 21:23 dice: Judas 21:23, manteneos en el amor de Dios, guardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos dará la vida eterna. Tratad de convencer a los que vacilan, a otros tratad de salvarlos arrancándolos del fuego, y a otros mostrarles misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su sangre. Palabra de Dios. Judas dice: tratad de salvarlos arrancándolos del fuego, orando por ellos para que dejen de estar ahí y para que vayan a la presencia de Dios. Solo Cristo puede salvar a la gente del fuego del infierno, pero nuestras oraciones y sufragios pueden ayudar a quienes sufren del fuego del purgatorio. Solo Cristo puede salvar a una alma del fuego del infierno, pero nosotros podemos interceder por un alma que se está purificando en el fuego del purgatorio, que es totalmente distinto. Y en el Apocalipsis de San Juan encontramos un importante testimonio de que las almas justas muchas veces necesitan purificarse antes de contemplar directamente a Dios y gozar de su presencia. En Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11, Apocalipsis 6 del 9 al 11 dice:
Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar de las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con voz potente: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin vengarte de los habitantes de la tierra por haber derramado nuestra sangre? Entonces recibió cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Palabra de Dios. En este pasaje vemos cómo incluso las personas justas pueden necesitar purificarse de ciertas faltas, tales como el deseo de venganza, contrario a la enseñanza del Señor. Y el hecho de que estas personas estén debajo del altar indica que aún no han alcanzado una plenitud en el reino de Dios, aún no han llegado a la perfección como tal en el reino de los cielos, les falta todavía un poco. Por eso, hermanos, en conclusión decimos que el purgatorio es una realidad bíblica y sostenida por la iglesia primitiva. Nadie supuso la no existencia del purgatorio hasta que apareció Martín Lutero y la Reforma Protestante. El purgatorio es para los salvos por la gracia de Dios. Así como tenemos un Dios que pagó por nuestros pecados, al mismo tiempo con su gran amor quiere que entremos purificados nosotros también a la Jerusalén celestial. El purgatorio es fruto de la grande misericordia de Dios. Amen, conozcan y defiendan su fe. Gracias por estar pendientes de nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Síganos en las redes sociales. Nos vemos en la lección número 43 de este curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.